Dice aquí que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Hoy quiero hablarle con usted acerca de que la semilla tiene que ver con la bendición, o que se necesita una semilla para que pueda haber bendición, para que pueda haber cosecha, para que pueda haber un resultado. Alguien dijo, cuando tú piensas en una necesidad, Dios piensa en una semilla. Tú le hablas a Dios de tu necesidad y Dios te está hablando y te está hablando de una semilla, porque la semilla es la que va a traer fruto y la que va a bendecir. Es importante la semilla. Entonces, hay una promesa de Dios a Abraham y a su descendencia. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Diga conmigo, los bendijo Dios. Cuando los bendijo, les dijo, ser fecundos, multiplicaos, llenad la tierra. La bendición, repito, la palabra hoy es que la bendición siempre tiene que ver con una semilla. No podía Dios bendecir sin dar una semilla. Cuando Él los bendijo, dice ese versículo 28, les dijo ser fecundos. ¿Cómo puede ser una persona fecunda? Solamente a través de una semilla. La semilla que va a traer resultado. Por eso dice ser fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. No se puede ser fecundo, no se puede multiplicar y no se puede llenar la tierra si no es a través de una semilla. La bendición siempre tiene que ver con una semilla. En este caso, la palabra semen en los términos bíblicos quiere decir específicamente una semilla. Una semilla. Es la semilla que va a traer fruto. Es la semilla por la cual el hombre puede alcanzar la bendición que Dios tiene para él, porque la bendición era ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. Solamente que Dios diera semilla. Y por eso Dios dio semilla para que el hombre se multiplicara, el ser humano se multiplicara. La semilla viene para que la bendición se manifieste. Por eso Dios nos da semilla para que la bendición se manifieste. Dios quiere que su pueblo camine bendecido. Dios quiere que su pueblo camine edificado. Dios quiere que su pueblo sea levantado, pero se necesita la semilla. A través de la semilla viene la bendición, se manifiesta la bendición. Dios ya bendijo, pero para que se manifieste la bendición se necesita una semilla. Ahora, versículo 29. Y Dios dijo, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra. Dice, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Es decir, que Dios dijo, se van a comer la planta y se van a comer también el fruto del árbol, pero no se pueden comer la semilla de la planta ni la semilla del fruto del árbol. No se me olvida el ejemplo o lo que alguien dijo, ¿cómo sé si lo que yo me como es la semilla? Y es que la semilla siempre amarga, hermano. Regularmente es amarga. Es decir, que te puedes comer una manzana muy sabrosa, pero si te comes la semilla te va a amargar, mi hermano. Eso te va a amargar. ¿Por qué? Porque es una semilla. Entonces el que se come la semilla no está contento. Ni siquiera la disfruta. Ni siquiera la siente dulce. Ni siquiera puede decir, traigo satisfacción con esto, porque se comió una semilla. Les doy plantas, dice el Señor. Dice, les he dado toda planta que da semilla, y también les he dado todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto servirá de alimento. El capítulo 12, Génesis capítulo 12. ¿Este será mío? Sí, ¿verdad? Sí, 1, 2, 3. Sí, no, pues aquí. Está caliente, sí es mío. Génesis 12, dice el versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham, ¿estamos ahí? Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, dice, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ese fue el llamado de Dios sobre la vida de Abraham. Ese versículo yo lo atribuyo como a un llamado ministerial. Es decir, que Abraham tenía un llamado ministerial. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y ahí está diciendo que hay o le está dando una promesa de bendición. La promesa incluye: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. También le dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces hay una promesa, diga conmigo, una promesa. Promesa de bendición. Pero para que la bendición se manifieste se necesita una semilla. Se necesita entregar una semilla, es decir, que Dios le está diciendo a Abraham: mira, Abraham, en este momento yo te doy la promesa. Yo te digo que haré de ti una nación grande. Yo te digo que serás bendición, que engrandeceré tu nombre, que bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, pero un día te voy a pedir una semilla para que esa bendición pueda manifestarse. Es importante la semilla. El capítulo 22 de ahí de Génesis es el momento que Dios pide la semilla. Génesis 22:1 dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Diga conmigo: a quien amas. Eso es importante, a quien amas. Y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios está ahora pidiendo una semilla. La semilla tiene que ser puesta delante del Señor. La bendición siempre está conectada con una semilla. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. El versículo 9 dice que llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham dice que edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y esa era una semilla de gran valor. Diga conmigo: de gran valor. Como dijo alguien, dijo Jesse Duplantis un día: solamente tú sabes qué es de gran valor para ti. Solamente tú sabes. Y él puso el ejemplo de cuando Dios le pidió su moto, porque es la que él amaba, la que él le gustaba. Él tiene su moto, una Harley, una Road King Classic, y él la tenía personalizada. Le hizo un garage para la moto, con aire acondicionado solo para la moto. El aire acondicionado estaba prendido todo el tiempo, solo para la moto solamente. Ese era lo que él amaba, lo que a él le gustaba. Y cuando Dios le dijo: quiero una semilla de parte tuya, y dijo: quiero que me des tu moto, quiero que se la des al hermano fulano, dice que él se enojó. No, Señor, no puedo darte eso. Pídeme lo que tú quieras, cualquier otra cosa, menos mi moto, dijo. Y dijo: no, yo quiero esa, porque esa es la que tú amas, porque solamente tú sabes que es de gran valor para ti. Y la historia la conté alguna vez. Entregó la moto y lloró junto con el que la recibió. Aquel lloró de gusto y él lloró de tristeza, pero los dos lloraron juntos. Pero solo tú sabes qué es de valor para ti. Para Abraham, su hijo. Podía haberle pedido uno de sus siervos, podía haberle pedido su casa, pudo haberle pedido su ganado, pudo haberle pedido cualquier cosa, pero Dios estaba pidiendo lo que él amaba, su hijo. Dice que llegaron al lugar y él edificó el altar. Diga conmigo: él lo edificó. Es decir, que nadie lo obliga. Nadie lo obliga. Nadie te puede obligar a ti a que siembres una semilla, excepto tú solo. Que tú solo arregles lo que vas a entregar. Que tú solo arregles lo que le vas a poner a Dios delante de él. Tú solo, nadie te obligue. Solito. Él edificó el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Obviamente a nosotros nos hace muy tremendo eso, pero realmente, mi hermano, cuando uno está dispuesto a entregar y uno le cree a Dios, realmente nadie de nosotros
podría o se animaría o diría mentiroso a Dios. Nadie le diría en su cara a Dios, tú eres un mentiroso, ¿verdad que no? Pero cada vez que no le creemos, le estamos diciendo mentiroso. Cada vez que no confiamos en Él, le estamos diciendo, tú eres un mentiroso. Porque tú no cumples o no espero que tú cumplas lo que tú prometes. Entonces hay que confiar en Dios, pero Abraham dice que extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Versículo 11, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Dice, porque ahora sé que temes a Dios. Y es que el querer dentro de Abraham estaba completo. Es decir, que en Abraham él no esperaba que Dios lo detuviera en el momento del sacrificio, sino que él esperaba que Dios hiciera un milagro. Diga conmigo, que Dios hiciera un milagro. Que Dios haga un milagro. Porque la bendición de Dios es para nosotros. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta bendición espiritual, como les compartía el otro día, es un lugar donde las cosas están, todo lo que nosotros necesitamos. Es un lugar donde puede ser traspasado del lugar espiritual al lugar físico. Y entonces Abraham recibe esa palabra de Dios a través del ángel y le dice, ahora sé que me temes, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Porque cuando Dios busca la entrega de su pueblo, Él quiere que no le rehusemos nada. Y que Él es poderoso para sobreabundarnos. Diga conmigo, para sobreabundarnos. Mark Hankins dice que él, cuando sus hijos estaban pequeños, viajaba por tierra a las convenciones donde le tocaba ministrar y pasaban en las gasolinerías donde se paraban y sus hijos le pedían los M&M's, los chocolates, y entonces les compraba. Y ya cuando iba en el carro, les decía, ¿quién me da un M&M? Y nadie, hermano, nadie. Todos no. Y les decía, ¿saben que yo puedo y tengo suficiente para llenarlos de M&M a ustedes? Y que no les estoy pidiendo porque quiera uno, sino que estoy probando su obediencia y su amor hacia mí. Y muchas veces se las hacía y los llevaba al punto donde aquellos tenían que reconocer, porque dijo él, yo solamente les estaba poniendo una lección a ellos, que supieran que el que les estaba pidiendo realmente no quería eso, sino que lo que quería era darles más todavía. Pero nosotros debemos de reconocer que Dios es poderoso y que Dios puede darnos más de lo que Él nos pide. Y Abraham le pidió una semilla. En el capítulo 12 le dio la promesa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y la bendición se extendió, pero obviamente estaba la condición, un día te voy a pedir una semilla, porque la semilla siempre está conectada a la bendición. Esperar que la bendición se manifieste, hermanos, sin semilla es tiempo perdido. Es tiempo perdido. Pastor, tengo 20 años esperando que la bendición de Dios se manifieste. Y Dios dice, yo tengo 20 años esperando que se manifieste la semilla. Es tiempo perdido. Decir yo quiero que se manifieste, pero no puedo poner una semilla. No, lo que Dios quiere es que haya una semilla, porque esa semilla es la que va a traer fruto. Ahora, el versículo 13 dice que Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham sabía que había que dar una semilla. Otra vez conmigo, dar una semilla. Es decir que si él no hubiera pensado en que era necesario entregar una semilla, hubiera encontrado ese carnero y hubiera dicho, está bonito para llevarlo con mi rebaño. Mira, hijo, nos encontramos un carnero trabado por los cuernos. ¿Qué te parece si nos lo llevamos para la casa? Y vamos a tener uno más. Y está bonito este animal. Y no tiene dueño. Es un animal salvaje. Y lo metemos con el rebaño y nos hacemos de más bienes. No, Abraham dijo, la semilla se tiene que dar. La semilla se tiene que entregar.
Él sabía que Dios estaba proveyendo. Él sabía que Dios estaba cumpliendo aquello que él dijo cuando Isaac le preguntó, ¿dónde está el sacrificio? Y dijo, Dios se proveerá el sacrificio. Y él dijo, Dios está cumpliendo. Y entonces agarró el carnero y lo puso delante del Señor. Yo debo de saber cuando Dios pone una semilla en mis manos. Dios pone una semilla porque esa semilla está para que yo sea bendecido. Ya lo he dicho otras veces, yo prefiero vivir en bendición que vivir de milagro en milagro. Porque de milagro en milagro le digo, Señor, no tengo, Señor, necesito, Señor, en este momento, Señor. Y Dios en su misericordia me hace un milagro, hermano. Y provee, y me sana, y me ayuda. Cualquiera que sea el problema, puede ser un problema legal, y Dios me ayuda. Pero a la semana, 2 semanas, 3 semanas, Señor, tengo otro problema, Señor. Oh, necesito otro milagro. Y Dios me vuelve a hacer el milagro otra vez. Bueno, hijo, sabes que te amo, te voy a hacer el milagro otra vez. Pero ya después de mucho va a decir Dios, oye, en lugar de estar viviendo de milagro, ¿no te gustaría vivir en bendición mejor? En lugar de estar viviendo de milagro en milagro, de milagro en milagro, ¿no te gustaría vivir en bendición? Donde estás bien, donde estás sano, donde tienes suficiente. Y entonces yo debo de aprender que es necesario la semilla que va a traer fruto. Repito, si alguien está esperando la bendición, que se manifieste la bendición sin la semilla, está perdiendo el tiempo. Y qué feo es el tiempo perdido. Como dijo aquel comediante, dijo, ¿en qué tiempo está el verbo yo amé? Dijo, no, pues en tiempo pasado, dijo. Dijo, ¿en qué tiempo está el verbo yo amaré? Dijo, no, pues en tiempo futuro, dijo. ¿En qué verbo está amar sin ser amado? Dijo, en tiempo perdido. Obviamente, ¿verdad? Obviamente. Pero ¿quién quiere perder el tiempo? ¿Quién quiere decir tengo 5 años, 10 años, 15 años, 20 años esperando que se manifieste la bendición? Mire mi hermano, así sin hacerlo enojar, le voy a decir, sigue esperando mi hermano. Solo que siéntese, no se vaya a cansar. ¿Por qué? Porque está fácil el asunto. Simplemente sembramos en el reino de Dios, ponemos nuestra vida, nuestra confianza, nuestro servicio y le digo, Señor, solo dime cuál es la semilla para Abraham, su hijo. Para otros es tiempo. Una semilla puede ser, ponte a leer la Biblia. Señor, pero está el mundial, Señor, y a mí me gusta el fútbol. Lee la Biblia. Y tú lo haces y es una semilla que estás sembrando que va a traer fruto. Fruto a tu vida, fruto espiritual. Y vas a tener entendimiento de la palabra porque no leíste la Biblia cuando te sobraba tiempo, sino en el tiempo que Dios te lo pidió y el tiempo que era importante para ti. Pero es una semilla. Y entonces Abraham tomó ese carnero, lo ofreció en holocausto. Él no dijo, lo voy a llevar para la casa, o lo vamos a comer, o lo pondremos en el rebaño, sino que él dijo, la semilla hay que entregarla. El versículo 14 dice que llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy en el monte del Señor, se provea. Abraham sabía que era Dios quien proveía y quien cumplía lo que había dicho para el sacrificio. Versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, mira lo que le dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. La palabra descendencia es la palabra simiente, que es la palabra semilla. Y entonces en el capítulo 12 Dios le da una promesa a Abraham. Pero debe llegar el momento cuando viene la semilla. ¿Cuántos hemos recibido promesa de Dios? Mire, Dios te da promesa. Puede ser que te la dé a ti directamente, así sin un profeta, sin otro vaso. Directamente habla a tu corazón. Yo estoy contigo. Yo voy a hacer esto contigo. O tal vez sea por un vaso, o tal vez sea durante la predicación que Dios te habla. Amén. La recibo. ¿Cuándo decimos la recibo? Pero no me puedo quedar con los brazos cruzados. Yo estoy esperando que Dios me enseñe cómo. ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Cómo voy a obtener lo que Dios tiene para mi vida? Porque Dios lo tiene para mi vida.
y Dios quiere que se manifieste en mi vida. Y entonces en Abraham le dice, versículo 17, de cierto te bendeciré grandemente, multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y entonces dice, y en tu simiente o en tu semilla. Diga conmigo, en mi semilla. Quiero que piense en su semilla de usted. Nuestros hijos son semillas. Por eso Génesis 1, 26, 27 está hablando acerca de multiplíquense, los bendijo, sean fecundos, llenen la tierra. Sus hijos son producto de semillas. Dice ahí, versículo 18, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y entonces le confirma la bendición. Diga conmigo, la bendición. Quiero que me entienda algo aquí. No las bendiciones, sino la bendición. La bendición de que en su simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque has escuchado mi voz. Ahí estaba Dios confirmando, porque Abraham no le negó a Isaac. Diga conmigo, no negarle a Isaac. Isaac es lo que amamos, lo que más amamos. Piensa en lo que más te gusta. Puede ser un programa de televisión. Puede ser una amistad que no te conviene. Puede ser algo, mi hermano, que Dios te va a pedir para probar tu corazón. Y entonces está la promesa. Ahora, en el capítulo 26, esa bendición, que no son las bendiciones, sino la bendición, yo lo que quiero decirle hoy es que tenemos la bendición nosotros. Pero que Dios bendice a la persona y a su semilla. Por eso, por ejemplo, el apóstol ha dicho algo que yo lo he repetido a veces. Dios va a bendecir la obra de tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no hace nada a tus manos, Dios no tiene nada para bendecir. Porque Dios bendice a la persona y a su semilla. ¿Sí me entiende? A la persona y a su semilla. Génesis 26:1 dice que hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido en los días de Abraham. Isaac se fue a Gerar y a Abimelech, rey de los filisteos. Versículo 2. Se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Le dice, reside en esta tierra, yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras. Y mire lo que le dice, confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y entonces la bendición que Dios le da a Abraham es una bendición que va a pasar de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus hijos. Y hasta el día de hoy nosotros estamos en la bendición que Dios dio. Y entonces dice, confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Si le suben ahora sí al aire, mis hermanos, porque no quiero que les dé frío a mis hermanos acá. Confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, versículo 4, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dice, porque Abraham me obedeció. Entonces es una bendición que se traspasa. Una bendición que va a la semilla, y la semilla va a producir fruto. Y de ese fruto van a hacer una semilla que va a producir fruto. Y de ese fruto sale otra semilla que va a producir fruto. Acordémonos, se necesita una semilla. La bendición siempre va pegada a una semilla, siempre. ¿Qué le estoy presentando a Dios el día de hoy? ¿Qué es lo que quiero cosechar? Recuerdo que mi pastor nos dijo una vez, dijo, ¿quieres cosechar un carro? Siembra un carro. En el caso de Abraham, se atrevió a dar un hijo y Dios le proveyó de más hijos todavía. ¿Por qué? Porque lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Aquella mujer Ana que pidió a Samuel, o pidió un niño y le nació Samuel, cuando lo lleva al templo y lo entrega con Elí el sacerdote, dice la Biblia que el sacerdote bendice a Ana y Dios le da más hijos a Ana
a cambio de ese hijo que entregó en el templo. Son semillas. La bendición siempre va unida a una semilla. Es imposible que se manifieste la bendición sin semilla. Yo necesito semilla. Todo lo que el hombre sembrar, eso también va a segar. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, porque estuvo sembrando. Pero el que siembra para el espíritu segará vida, porque estuvo sembrando. Así es que si alguien no siembra para el espíritu, mi hermano, no le voy a decir que no espere cosechar, pero no va a cosechar. ¿Por qué? Porque no está sembrando para el espíritu. Pero qué bueno que usted está aquí esta noche, porque usted está sembrando para el espíritu. Amén. El que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y entonces una bendición que pasa de Abraham a Isaac. El versículo 12 dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. Diga conmigo, cosechó. Porque todo el que siembra, cosecha. Y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció. Y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Dice, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Es uno de los problemas, ¿verdad? Que la bendición levanta la envidia de su compañero, dice Proverbios. Pero la bendición se manifestó en Isaac. ¿Cuál fue la semilla que Dios le pidió a Isaac? Mira, no te muevas de aquí. No vayas a otro lugar, no desciendas a Egipto, sino que siembra aquí y aquí vas a cosechar. E Isaac sembró y cosechó al 100 por 1. Y el hombre se engrandeció. Capítulo 26 estoy, hermano, versículo 12. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Porque Dios quiere que nosotros estemos bendecidos. Pero la semilla tiene que manifestarse, tiene que presentarse. Siempre piensa, ¿qué voy a sembrar? Realmente deberíamos de aprender de los agricultores. Los agricultores, hermano, ellos si no siembran nada, no tienen esperanza de cosechar. Pero si siembran, pueden confiar en Dios, que Dios va a enviar la lluvia. Amén. Porque yo siembro, pero espero que Dios envíe la lluvia. Espero que Dios haga que parezca la bendición para que esa siembra produzca fruto. Pero debo de sembrar una semilla. Y entonces dice que la bendición se manifiesta en Isaac, y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Pues tenía rebaños de ovejas, tenía vacadas, tenía mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. El versículo 18, capítulo 27, encontramos ahora a Jacob. Porque es una bendición que se traspasa. Es una bendición que va de aumento en aumento. El día de hoy miramos un mover muy bonito de Dios en la tierra, mi hermano. Iglesias grandes, mega iglesias. Dicen los predicadores de los años 30, de los 40, que si alguien podía reunir un grupo de unas 100 personas, mi hermano, es que esa era una mega iglesia. Dice. Se convertían 3, eso ya era avivamiento, dice. Eso ya estábamos en avivamiento, dice. Con 3 que se convirtieran, porque en ese tiempo las cosas eran en pequeño. Pero los cristianos, el evangelio, los cristianos empezaron a sembrar en el evangelio, a sembrar su vida, a sembrar servicio, a sembrar palabra. Diga conmigo, a sembrar palabra. Escuché decir algo a alguien y me puso a pensar, porque dijo, mire lo que dijo. Por ejemplo, Juan 1:1 dice que en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Amén. En un buen español en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y dijo este predicador, que me puso a pensar, dijo, Jesús no podía nacer 500 años antes, porque Dios estaba enviando la palabra. La envió por Jeremías, la envió por Isaías, la envió por Zacarías, la envió por Ageo. La estuvo enviando, hasta que se juntó lo que se debería de juntar. Hasta que la palabra fuera suficiente para que la palabra naciera en la tierra. A mí me cayó como bomba eso. Pero me puso a pensar. Porque la semilla se tiene que sembrar.
Y sí, yo me podría pensar, ¿por qué no nació 1000 años antes? ¿Por qué no nació en el tiempo de Abraham? ¿Por qué no nació en el tiempo de Moisés? ¿Por qué no nació en el tiempo de los profetas? Posiblemente tiene razón este predicador. Se necesitaba que más palabra llegara a la tierra hasta que naciera la palabra. El verbo, nació el verbo encarnado en la tierra. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, en Génesis 27, 18, dice que él fue a su padre y dijo, Padre mío, y este respondió, aquí estoy. Le dijo Isaac a Jacob, ¿quién eres, hijo mío? Versículo 19. Jacob dijo a su padre, soy Esaú tu primogénito. He hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. El versículo 22 dice que Jacob se acercó a Isaac su padre y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú y lo bendijo. Y entonces está la bendición de Isaac a Jacob. Recuerde que Dios bendijo a Abraham y Abraham presentó la semilla. Y Dios bendijo a Abraham, pero esa bendición vino a posar sobre Isaac. Y ahora Isaac la va a traspasar a Jacob. Y dice que lo bendijo. Y dice el versículo 26 que su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí el olor de mi hijo, que es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Y entonces dice, Dios te dé pues del rocío del cielo, de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos, póstrense ante ti naciones, sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y es una bendición que es traspasada. La bendición siempre tiene que ver con bienestar. Diga conmigo, con bienestar. Si no es bienestar, no es bendición. Amén. Si no es bienestar, no es bendición. La bendición incluía obviamente buena salud. La bendición bendecía estabilidad. La bendición incluía bendición económica. La bendición incluía el ser librado de los enemigos. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Pero es una bendición que llega a través de una semilla. Aún Isaac le dijo a Esaú, le dijo, hijo, ve al campo, trae casa y prepárame un guiso, pero dice, como a mí me gusta. Tenía que haber una semilla, por lo menos simbólica. Y dice en nuestras versiones, dice para que yo te bendiga. Pero el original no dice para que yo te bendiga, dice para que mi alma te bendiga. Yo estoy interesado en algo, y estoy interesado en la bendición, mi hermano. A mí todo lo que me interesa es, perdóneme que sea tan interesado, lo que me interesa a mí es la bendición. Y si por la bendición voy a hacer cosas difíciles, las voy a hacer en el nombre del Señor. Porque yo quiero que la bendición se manifieste. Y yo sé que la bendición tiene que ver con semillas. Y a veces la semilla es humillación. Humillarse. Pedir perdón. Esa es mi semilla. Yo no quiero que la bendición se detenga, yo no quiero que la bendición pare, yo quiero que la bendición siga corriendo, porque va de mí a mis hijos, de mis hijos a sus hijos, de sus hijos a sus hijos. Pero yo tengo que cuidar que la bendición se siga manifestando. Y entonces con Jacob lo bendicen y le dice el versículo 28, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Hay una bendición que Jacob le da a José. Y esa bendición le dice que Dios te bendiga con lo del cielo y con lo de la tierra. Me acuerdo que mi pastor una vez me lo dejó de tarea. Me dijo, la tarea es cuáles son las bendiciones de arriba y cuáles son las bendiciones de abajo. Obviamente estaba fácil, son cosas materiales, son de bendición. Pero tuvimos una reunión de varones y cuando acabó la reunión, no recuerdo si nos dijo a todos o me dijo nomás a mí. Creo que me dijo a mí solamente. No recuerdo si nos dijo a todos. Pero dijo, para el siguiente mes, que vamos a tener la reunión otra vez, la tarea es cuáles son las bendiciones de arriba y cuáles son las bendiciones de abajo.
Y yo cuando me acuerdo de eso digo, a mí la bendición ya me andaba persiguiendo. Y a mí la bendición ya me decía, tienes que investigar. Recuerdo cuando me dieron la profecía de Proverbios 2 en la congregación. Y cuando hablaba de la sabiduría, y si la buscares como a plata, entonces la vas a encontrar. Porque ella es mejor que muchas cosas. Y es que Dios quiere que nosotros amemos la bendición. Pero aquí, con Jacob, una semilla, pero la bendición es Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Esa es la provisión material. Pero además le dice, sírvante pueblos, póstrense ante ti naciones, sé señor de tus hermanos, inclínense ante ti los hijos de tu madre. Y entonces dice, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. La bendición tiene que ver con una semilla que va a hacer que se manifieste la bendición. Por eso no me lo tome a mal, por favor, no. Lo que yo digo no es para provocarlo a desafiar su estado de ánimo. Pero si alguien está esperando la bendición sin semilla, yo le aconsejo que espere sentado, porque no se va a manifestar a la vuelta de la esquina. Pero si usted dice, sí Señor, tú dime qué quieres que yo haga. ¿Cuál va a ser mi semilla? Y tal vez estás pensando en una tremenda semilla que te va a costar tanto, pero como Dios mira tu entrega, puede ser algo sencillo. Puede ser algo muy sencillo. Y eso va a provocar que llegue la bendición. Ahora, dice el versículo 32, que su padre Isaac le dijo a Esaú, ¿quién eres? Y él respondió, soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme también a mí, bendíceme Padre mío. Y entonces están obviamente los que quieren la bendición, pero no la pueden recibir. Y el versículo 37 dice que Isaac le respondió y le dijo, he aquí, versículo 35, perdón, le dijo, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. 37 dice, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo lo he puesto por señor tuyo. Le he dado por siervos a todos sus parientes y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre, no tienes más que una bendición, padre mío. Y es que mi hermano, por eso le dije que no estamos hablando de las bendiciones, estamos hablando de la bendición. Porque si tú alcanzas esa bendición, vas a poder alcanzar todas las demás bendiciones. Pero hay una sola bendición. Y esa bendición está en Cristo Jesús. Y esa bendición puedo alcanzarla en Cristo Jesús si creo que puedo dar los pasos de obediencia, sembrando la semilla que Dios requiere. La primera semilla es fe. Diga conmigo, fe. Por ejemplo, alguien dijo y tiene razón, al pueblo de Israel no se le llaman los hijos de Abraham, así en lo literal. No se le llaman los hijos de Isaac, se le llaman los hijos de Israel. Y me llamó la atención lo que él dijo, lo que esa persona dijo. Dijo, porque Abraham no tuvo solamente a Isaac, tuvo también a Ismael. Y por eso a los judíos no se les puede llamar en lo literal hijos de Abraham, porque Abraham tuvo más hijos. Isaac no tuvo solamente a Jacob, sino que tuvo a Esaú también. Entonces tiene más hijos y no se le pueden llamar los hijos de Isaac, pero se le llaman los hijos de Israel porque forman los 12 patriarcas o los 12 hijos de Israel. Por eso se llama la bendición, no las bendiciones, sino la bendición. La bendición siempre está relacionada con la semilla. ¿Cuál es la semilla que trae la bendición? Obviamente nuestro Señor Jesucristo. Él es la semilla. Recuerde que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Fue la semilla que Él sembró. ¿Para qué? Para llevar muchos hijos a la gloria. Es una semilla que se siembra. Entonces dice ahí, versículo 38, que le dice, no tienes más que una bendición, Padre mío. Bendíceme también a mí.
Esaú lloró y el versículo 39 dice que su padre Isaac respondió y le dijo, mire que ya no había bendición para él. Le dijo, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. Por eso, mire, Israel está en guerra hoy, ¿verdad? Con Gaza. Pero los que han sido señores de los de Gaza son Israel. O sea que ellos andan de terroristas contra Israel. Pero Israel son los señores. Aún los palestinos dependen de Israel. Y son terroristas contra Israel porque no pueden hacerle frente directamente. Sino que andan tratando solamente de hacer daño y correr. Porque Israel son los señores, son los que tienen la tecnología, son los que tienen la comida, son los que tienen todo. Y entonces dice ahí el versículo 39, he aquí lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo. Versículo 40, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cerviz. ¿Qué es lo que está pasando allá? Por tu espada vivirás. Es lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Y dice, acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cerviz. Pero el que se llevó la bendición fue Jacob. Ahora, el capítulo 49, la bendición corre, se me está yendo el tiempo, pero el capítulo 49, versículo 1, dice que Jacob llamó a sus hijos y dijo, reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a Israel, vuestro padre. Ahora que la bendición fue de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, ahora de Jacob a sus hijos. Y el versículo 28 dice, después de que los bendijo a todos y les dijo su porvenir, versículo 28 dice, todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Entonces es una bendición que vino corriendo y que yo la puedo alcanzar porque yo estoy en Cristo Jesús, que es el punto que debemos de saber. Pero que debo de saber el poder de la semilla. Vamos rápido. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. El versículo 23 dice, Juan 12, 23. 12. Ya hasta el inglés me salió, perdón. Hasta el inglés sale. 12, 23. Dice que Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ¿cómo es glorificada una semilla? Mire lo que dice ahí. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces la semilla es glorificada o recibe gloria cuando es sembrada. Amén. Cuando es sembrada. Dice el versículo 25, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. La semilla recibe gloria cuando es sembrada, es decir, que si una semilla yo me la como, ahí murió, ahí se acabó, ahí no hubo más. Pero si es sembrada, tiene la opción de producir mucho fruto. Me acordé de una historia que yo escuché hace muchos años, creo que hasta la escuché de mi pastor por primera vez. Y dice que un día hubo una plática de los billetes. Y un día los billetes se encontraron. Se encontró el de a 100 con el de 50 y el de 20 y el de 10 y el de 5 y el de dólar. Y empezaron a preguntarse uno a otro, ¿y dónde has andado? Y el de 100 empezó a decir, pues yo he andado en los mejores hoteles del mundo, en los casinos más grandes. Yo he andado solo en lugares especiales, dijo el de a 100. Y el de 50 contó también, pues también yo he llegado hasta buenos restaurantes, dijo alguna vez. El de a 20, pues sí, ese es 20, a 10 y a 5, al McDonald's, a la comida rápida. Y el dólar que estaba muy callado, el Washington, es el Washington el que está en el billete de dólar, ¿no? Que estaba muy callado ahí en la esquinita y no decía nada. Y le dijeron, ¿y tú? Cuéntanos dónde has andado. Y aquel agachó la cabeza. Dice, pues yo he andado de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia.
Por supuesto, eso me lo contó mi pastor y me lo contó hace muchos años. Después lo escuché de otros del apostolato, también lo escuché, la misma historia. Pero creo que la primera vez que lo escuché fue de mi pastor. Pero mire, mi hermano, ¿cómo una semilla es glorificada? Dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si cae en tierra, dice el versículo 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, cuando nosotros ponemos una semilla, esa semilla va a ser glorificada por el fruto que va a producir. Recuerda la bendición de Isaac y la bendición de Jacob. En el caso de Isaac, dijo, yo le he provisto a tu hermano Jacob, le dijo a Esaú, con abundancia de grano, con abundancia de mosto. Yo le he provisto, porque tiene que ver con que la semilla sea glorificada y produzca mucho fruto. O sea, hay semilla que puede estar muy buena, pero pierde su gloria. Pero cuando yo pongo una semilla para que sea glorificada, por eso hay en los pueblos y donde el agricultor, cuando va a sembrar, aparta la mejor semilla, no la peor, sino la mejor, porque dice, este es para que dé fruto y para que dé mucho fruto. Por eso dijo Pablo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembre abundantemente, abundantemente segará. Y el que siembre escasamente, escasamente segará. Quiere decir que si alguien siembra una semilla que no vale la pena, va a tener poco fruto o mal fruto. Pero si alguien siembra una buena semilla, y nuestro Dios y Padre sembró a Cristo Jesús, la mejor semilla, podía haber sembrado un ángel, podía haber sembrado otra cosa, un profeta, pero sembró a Cristo Jesús mismo. Y dice el versículo 25, que el que ama su vida, la pierde. Pero el que pierde su vida o el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. El que ama su vida, el que retiene. Si yo me retengo a mí mismo, yo voy a perderme. Pero si le entrego mi vida al Señor y le digo, Señor, yo voy a renunciar a mis deseos allá afuera. Porque obviamente los deseos carnales y mundanos son de andar en los bailes, de andar, hermano, tomando, de andar allá quedando bien allá afuera. Pero no, yo elijo estar en la casa del Señor. Y yo elijo servirle a Dios. Y el que aborrezca su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Ahora, dice el versículo 26, si alguno me sirve, mira el poder de la semilla. La semilla tiene un lugar especial en el Padre. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, dice, el Padre lo honrará. Quiere decir que la semilla tiene un lugar especial en el Padre. Hay un lugar en el Padre para la semilla que ponemos delante de Él. Por eso repito, tu semilla puede ser tu tiempo. Señor, yo quería hacer otra cosa, y Dios dice, ponte a estudiar, ponte a leer la palabra, ponte a meditar en mi palabra. Es una semilla que estoy sembrando. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando me pare a predicar aquí, el Señor va a hablar. ¿Por qué? Porque esto no solamente cae del cielo, sino que tengo que sembrar. Dios lo da y Dios es el que da bendición. Amén. Pero yo debo de sembrar. Yo debo de poner un tiempo de siembra para que la bendición de Dios se manifieste. Entonces Dios tiene una semilla para nosotros. Vaya conmigo a Gálatas, vayamos terminando. Gálatas, capítulo 3. La semilla tiene un lugar especial en el Padre. Cuando tú siembras una semilla, cuando no le niegas a Dios tu semilla, por eso dile, sí Señor, yo quiero sembrar. Yo sí quiero sembrar. Yo le digo, perdóneme que yo sea tan interesado, pero yo sí quiero la bendición. Yo sí la quiero, yo sí la amo, Señor. Y yo sé que cruzado de brazos no va a llegar. Yo sé que si estoy esperando que se manifieste, Señor, tengo 15 años, 20 años y estoy esperando, Señor, que se manifieste tu bendición. Y Dios dice, yo también estoy esperando la semilla, hijo. Porque yo bendigo la semilla. Yo voy a bendecir la obra de tus manos. Yo voy a bendecir lo que tú siembres. Va a prosperar, va a fructificar. Y en Gálatas 3:15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Gálatas 3:15.
Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Esa palabra descendencia es la palabra simiente. En el original es simiente o semilla. Aún las versiones en inglés usan la palabra seed, semilla. La bendición fue a Abraham y a su semilla. Yo quiero ponerlo un poquito más gráfico, porque si Dios me dijera, hijo, te voy a bendecir, yo no te voy a bendecir nomás a ti. Voy a suponer que se me acabaron los de a 100, pero ofrendé de a 100, amén. Voy a dar una de 20. Voy a suponer que esta es mi semilla. Y Dios dice, te voy a bendecir a ti y a tu semilla. Cuando yo los bendigo a los dos, entonces hay fruto. Vuelvo a leer conmigo. Versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham, ¿qué dice? Y a su descendencia. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su semilla. Y entonces dice, no dice y a las descendencias o a las semillas, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Cristo Jesús es la semilla. Dios bendijo a Abraham y a su semilla. Y cuando Dios bendice a Abraham y a su semilla, lo que se manifiesta es la cristiandad el día de hoy en la tierra. Por eso si Dios te dice, te voy a bendecir a ti y a tu semilla. Entonces, sí, Señor, yo sí quiero presentar una semilla delante del Señor. La bendición, yo no voy a pensar que voy a levantar una ofrenda hoy, no, de ninguna manera, mi hermano. Si un día Dios me dice que lo haga, yo lo haré, pero hasta el día de hoy nunca lo he hecho. Nunca he predicado esto y que yo levante una ofrenda. Muchos predicadores lo hacen porque dicen que eso sella la palabra que se predicó. Amén. Si un día lo tomo espiritualmente por ese lado, amén. Ahí es que no se preocupe. Yo nunca he hecho eso. Pero sí quiero decirle que la bendición está conectada a una semilla. Y que es imposible que se manifieste la bendición sin semilla. Y que puedo vivir de milagro en milagro. Y Dios dice, yo quiero que tú vivas en bendición. Porque en bendición puedes bendecir a otros. Entonces, ¿cuál es el punto esta noche? El punto es este. De que se necesita una semilla para que la bendición se manifieste. Y Dios dice, te voy a bendecir a ti y a tu semilla. Y entonces yo digo, sí, Señor. Tu semilla puede ser servicio. Como aquel Jerry Sebeo cuando escuchó predicar a Kenneth Copeland y asistió a sus conferencias y dijo, yo estaba quebrado, yo no tenía. Y el predicador habló de sembrar semillas y cómo Dios multiplica la semilla. Y entonces le escribió una carta al predicador. Y le dijo, mire, si yo tuviera $100, yo se los enviaría como ofrenda a su ministerio. Si yo tuviera 50, yo se los enviaría a su ministerio. Si yo tuviera $20 en este momento, yo se los enviaría a su ministerio. Si yo tuviera $10, yo se los enviaría a su ministerio. Pero no tengo ni $10 siquiera. Pero le voy a prometer algo. Que todos los días me voy a levantar de 5 a 6 de la mañana a orar por su ministerio. Esa va a ser la semilla que yo voy a sembrar en su ministerio. Porque no tengo ni $1 para sembrar. Él entendió, fíjese, que había que sembrar una semilla. Y esa semilla le produjo fruto. Yo no quiero extenderme en esto, pero ya que estoy hablando de él, llegó el momento cuando le dijo, hermano, un día, en esa misma carta le dijo, pero un día, yo le voy a dar $1,000 de ofrenda. Un día. Y dijo él, un día, miré los $1,000 en las manos y me acordé, yo le dije. Y cuando le ve los 1,000, dice, no supe ni de dónde salió. Cuando se lo entregué, le dije, y un día le voy a traer $10,000 de ofrenda. Dijo, cuando me regresé, dije, ¿para qué dije eso yo? ¿De dónde salió eso? Se iba regañando él solo. ¿De dónde salió eso? Pero dice, pero un día agarré los $10,000 y se los llevé. Le dije que un día le iba a dar $10,000 de ofrenda. Y cuando se los estaba entregando, dice, le dije, y un día le voy a dar $100,000 de ofrenda. Se regresó igual, regañándose él solo. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué ando hablando? Ando de bocón solamente.
Pero un día miró los $100,000 y se los llevó y le dijo, mire, le dije que un día le iba a dar $100,000 de ofrenda. Y cuando se los entregó le dijo, y un día le voy a dar $1,000,000 de ofrenda. Dijo, cuando lo dije, ¿qué cosa dije? ¿De dónde voy a agarrar yo $1,000,000 para ofrendarle? Pero dijo, se llegó el día cuando Dios puso en mis manos $1,000,000. Y le dije, ¿se acuerda que le dije? Que cuando yo tuviera $1,000,000 le iba a traer $1,000,000 de ofrenda. Todo trabaja por una semilla. Cuando él empezó, él no tenía ni $1 siquiera. Le dijo, si yo tuviera $10, yo se los sembraría en su ministerio. Pero no tengo ni $10 siquiera. Pero voy a sembrar. Y le prometo que todos los días me voy a levantar de las 5 a las 6 de la mañana a orar por su ministerio, y esa va a ser la semilla que yo le voy a sembrar. No se puede manifestar bendición sin semilla, mis hermanos. Dios envió a la semilla, que es Cristo Jesús. Amén. Pásenlo por alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir al Señor y decirle, Señor, gracias. Gracias porque nos das entendimiento. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Padre, gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Y te damos gracias porque eres nuestro Señor y nuestro Dios. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Sí, ¿sí? La hermana quiere compartir algo antes de que nosotros ministremos la palabra y nos bendecirá. Hermanos, tiene como 2 semanas que yo soñé un sueño y he estado meditando acerca de la semilla. Yo soñé que se había terminado el servicio y que estábamos como en la casa del pastor, pero que el pastor había salido y iba a regresar luego. Entonces, que ya era un poquito tarde y que teníamos hambre, que había algunos hermanos que yo los miraba y que yo decía, hermanos, yo tengo hambre, y que me decía, sí, también. Y digo, pues vamos a la cocina a ver qué cosa encontramos. Y que fuimos a la cocina cuando encontramos muchísimos plátanos que estaban ahí tirados en el piso, que porque ya no cabían en otro lugar, plátanos verdes. Y que dijimos, mire cuánta comida hay y nosotros con hambre. Y entonces empezamos a abrir el refri, pero que el refrigerador no se podía ni abrir por muchísima comida que había. Y empezamos a sacar la comida y empezamos a comer. Y que nos fuimos para afuera al patio a empezar a esperar al pastor. Y cuando miramos que varios hermanos, miré a la hermana Juana que trajo un costalito de semilla de calabaza. Y varias hermanas y hermanos que yo tenía mi costal que era semilla de maíz, que decía semilla de maíz de oro. Y que yo miraba todas las semillas, los costalitos, eran del mismo tamaño. Cuando yo miré a la hermana Juana que trajo su semilla, pero unas semillotas de calabaza, pero bien grandotas, y que lo puso allí, y todas las hermanas estaban llegando y poniendo el costalito de semilla. Y que yo cuando me quedé mirando el costalito de la hermana Juana, y que decía yo, ¿cuánta cosecha vamos a tener? Porque mira, cuánta semilla estamos trayendo para sembrar. Y ahorita que el pastor predicó, me acordé de ese sueño, hermanos. Yo les comparto ese sueño. Es todo lo que yo soñé. Esto es lo que sea la palabra. Porque la palabra no es de hombre, mi hermano. La palabra no es para manipular ni para lograr algo que carnalmente, humanamente se quiere, ¿no? La palabra es para que nosotros entremos en el reino de Dios, conociendo principios del reino de Dios. A Dios no se le compra. Solamente se entienden principios del reino de Dios y acciones en fe, creyéndole al Señor. Darte lo mejor de mi corazón. Sí, Señor. Yo quiero, Señor. Si alguien quiere hacerlo, yo, cuando la hermana habló, yo sentí el impulso en mi corazón bien fuerte de decirles, hermano, si quiere sembrar una semilla el día de hoy, puede hacerlo, pero no quise hacerlo porque nunca lo hago. Pero si usted quiere sembrar una semilla,
Si alguien quiere sembrar semilla, mi hermano, si alguien quiere sellar la palabra en su corazón, puede hacerlo. Yo no le estoy pidiendo a nadie, pero si usted quiere hacerlo, puede hacerlo. Y vamos a bendecir esa semilla. La vamos a bendecir, porque es para Dios y es de Dios. Darte lo mejor, darte lo mejor. Es una semilla, mi hermano. Es algo que yo nunca había hecho, pero es usted y el Señor. Yo no le estoy pidiendo nada a nadie. Estoy diciendo que si alguien tiene el deseo en su corazón, puede sembrar una semilla, pero que sea por usted, no porque se siente obligado. Es usted y Dios, usted y Dios, nada más, porque vamos a bendecir esta semilla y vamos a declarar que hay abundancia de fruto. Cuando la hermana dijo el sueño, yo quise hacerlo, sentí el impulso de hacerlo. Hermanos, hay que sellar esta palabra. Es Dios, es Dios, es Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Vamos a bendecir esa semilla, mi hermano. Padre Celestial, tus hijos, tus siervos, tus ministros han traído una semilla, Señor. Traen una semilla delante de ti, Señor. Ha salido de su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo esta semilla delante de ti. Y yo sé que esta semilla va a haber testimonios en este lugar. Testimonios de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido a través de esta semilla que ha sido puesta delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.